James, un padre soltero, entró en uno de los dormitorios más lujosos de la ciudad solo para arreglar unos armarios rotos. Pero cuando conoció a Sofía, una poderosa y misteriosa multimillonaria, sintió que este trabajo era todo menos ordinario. Sus miradas se cruzaron a través del suelo de mármol y algo tácito surgió entre los arrepentimientos del pasado, la ambición y una silenciosa soledad. Entonces llegó su oferta de $1.000.000 por una sola noche. James sabía que decir que no protegería sus valores, pero decir que sí podría cambiar la vida de su hija para siempre. Pero a veces las ofertas más grandes tienen un precio que nunca se ve venir. James, un padre soltero, entró en uno de los dormitorios más lujosos de la ciudad solo para arreglar unos armarios rotos. Pero cuando conoció a Sofía, una poderosa y misteriosa multimillonaria, sintió que este trabajo era todo menos ordinario. Sus miradas se cruzaron a través del suelo de mármol y algo tácito surgió entre los arrepentimientos del pasado, la ambición y una silenciosa soledad. Entonces llegó su oferta de $1.000.000 por una sola noche. James sabía que decir que no protegería sus valores, pero decir que sí podría cambiar la vida de su hija para siempre. Pero a veces las ofertas más grandes tienen un precio que nunca se ve venir. La mañana había comenzado como cualquier otra para James Mitchell. Había preparado panqueques con forma de dinosaurio para su hija Lily, de 7 años. Le preparó el almuerzo con un jugo extra porque los miércoles siempre daba más sed que otros días y la acompañó a la parada del autobús escolar. A 3 cuadras de su pequeño apartamento, la rutina era sagrada para él. Estos momentos cotidianos anclaban su mundo juntos. Tras la muerte de Sara 2 años atrás, estos rituales se habían convertido en salvavidas, prueba de que la vida aún podía ser dulce incluso después de la peor pérdida imaginable. James había rechazado 3 trabajos mejor pagados el mes pasado porque requerían horas de la tarde, y las horas de la tarde pertenecen a la ayuda con las tareas, los cuentos para dormir y el tipo de conversaciones padre-hija que tenían lugar en pijama con helado en tazones. Pero este trabajo era diferente. La llamada había llegado a través de su red habitual de contratistas, una recomendación de alguien que había visto su trabajo en la renovación de una histórica casa de piedra rojiza. El cliente necesitaba reparar una carpintería a medida en un ático y el salario era generoso, suficiente para cubrir los útiles escolares de Lily durante todo el año. James solo había dudado. Porque la dirección estaba en el distrito financiero, la clase de torre reluciente donde la gente ganaba más dinero en un día que en meses. Casi lo rechazó, pero entonces Lily mencionó que quería unirse al club de arte de la escuela. Un club de arte requería cuotas. Había estado tratando de averiguar cómo manejarlo, así que allí estaba, subiendo en un ascensor que subía más alto que nunca, viendo pasar los números de los pisos como una cuenta regresiva hacia un destino desconocido. Las puertas del ático se abrieron para revelar un espacio que desafiaba su imaginación de clase trabajadora. Los suelos de mármol se extendían hacia ventanales que enmarcaban la ciudad como un cuadro viviente. Los muebles parecían de museo. Todas las líneas limpias y curvas caras que probablemente costaban más que su alquiler anual. Pero lo que más le impactó no fue la riqueza expuesta, sino el vacío a pesar de toda su grandeza. El espacio se sentía hueco como una hermosa cáscara esperando a que alguien le diera vida. James dejó su caja de herramientas e intentó no dejar marcas en los suelos que probablemente costaban más por metro cuadrado que los coches de la mayoría de la gente. Fue entonces cuando la vio. Sofía Chen se recortaba contra esas ventanas imposibles. Su cabello oscuro recogido en un moño preciso que, de alguna manera, lograba parecer severo y elegante a la vez. Llevaba una chaqueta azul marino que le sentaba como si hubiera sido diseñada específicamente para su cuerpo, y probablemente así era. Cuando se giró para mirarlo, James sintió un cambio en el aire entre ellos. Sus ojos eran oscuros e inteligentes, pero había algo más, algo que parecía casi agotamiento. Con una máscara de control, se acercó a él con el paso seguro de alguien acostumbrado a ser dueño de cada habitación en la que entraba. Pero James captó la ligera vacilación en sus pasos,
la forma en que sus manos se entrelazaron brevemente tras la espalda, como si ocultara algo. Tú debes ser James, dijo, y su voz transmitía la autoridad nítida de las presentaciones en salas de juntas y las conferencias telefónicas que forjaban el destino de las empresas. Soy Sophia Chen. Gracias por venir con tan poca antelación. Señaló la pared del fondo, donde claramente alguien había instalado estanterías empotradas a medida, priorizando la velocidad sobre la precisión. La veta de la madera no coincidía. Las juntas eran visibles y una sección entera se combaba como si se estuviera rindiendo sola. El contratista anterior me aseguró que era un trabajo de primera calidad. Empiezo a entender por qué su empresa ya no opera. James se acercó a la carpintería dañada, pasando los dedos por los bordes mal unidos. La madera era de buena calidad, pero la artesanía era, en el mejor de los casos, de aficionados. Alguien se apresuró en el trabajo, probablemente recortando gastos para maximizar las ganancias o cumplir con un plazo imposible. Esto puede. Será arreglado, dijo, ya catalogando mentalmente las herramientas que necesitaría y el tiempo que tomaría, pero requerirá reconstruir completamente las secciones de las esquinas y volver a teñir todo para que coincida. Probablemente 3 días de trabajo, tal vez 4. Si lo queremos perfecto, perfecto es exactamente lo que quiero, respondió Sophia, y algo en su tono sugería que hablaba de algo más que solo carpintería. No comprometó la calidad, ni en los negocios ni en mi espacio personal. Hizo una pausa y lo estudió con una intensidad que hizo que James sintiera que lo evaluaban por algo más significativo que su habilidad para trabajar la madera. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué te hizo convertirte en artesano? La pregunta lo tomó por sorpresa. La mayoría de los clientes querían saber sobre plazos y costos, no sobre las motivaciones más profundas detrás de sus elecciones profesionales. James dejó su cinta métrica y consideró cómo responder. Supongo que me gusta crear cosas que duren, dijo. Finalmente, hay algo satisfactorio en construir algo hermoso que seguirá aquí mucho después de que me haya ido. Mi padre era carpintero y su padre antes que él me enseñaron que el trabajo honesto con tus manos tienen una especie de dignidad que el dinero no puede comprar. Una expresión cruzó fugazmente el rostro de Sophia ante sus palabras. Una expresión demasiado fácil de interpretar, pero lo suficientemente significativa como para notar a tu padre. Ella dijo lentamente, ¿cuál era su nombre? La pregunta pareció sorprenderla tanto como a James, y rápidamente añadió, si no te importa que pregunte, he trabajado con muchos contratistas a lo largo de los años y a veces me pregunto sobre las familias detrás de los artesanos. William Michey, respondió James, observando cómo la compostura de Sophia parecía flaquear por un instante. Él falleció hace unos 5 años. Sufrió un ataque al corazón en una obra. Estaba construyendo gabinetes a medida para la mansión de una familia adinerada. Trabajó hasta el final porque había dado su palabra de que el proyecto estaría terminado a tiempo. James sonrió al recuerdo, con un tinte de orgullo y tristeza. La familia envió flores a su funeral y una nota que decía, su obra era la más hermosa que jamás habían visto. Eso significaba todo para mi madre. Sophia se dio la vuelta bruscamente, caminando de vuelta hacia esos enormes ventanales, como si necesitara la vista para tranquilizarse. Su reflejo en el cristal se veía repentinamente frágil, como un cristal caro que podría romperse si se maneja con demasiada brusquedad. Debería dejarte empezar, dijo, con voz cuidadosamente controlada. Tengo llamadas que hacer, contratos que revisar, las exigencias habituales de dirigir un imperio. Intentó esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estaré en mi oficina si necesitas algo. Hay café en la cocina. Por favor, sírvete lo que encuentres. Refrigerador. Pero mientras James empezaba a desempacar sus herramientas, no podía evitar la sensación de que mencionar el nombre de su padre había desvelado algo en Sophia Chen, algo que ella no estaba lista para compartir, pero que no podía ocultar por completo. De alguna manera, presentía que lo que estuviera ocultando lo cambiaría todo en este aparentemente sencillo trabajo de reparación.
El trabajo en sí era meditativo, el tipo de artesanía precisa que requería atención total y no dejaba espacio para pensamientos errantes. James se perdió en el ritmo de medir, cortar y ajustar, la familiar danza entre la mano y el material que había definido su vida laboral desde que tenía la edad suficiente para sostener las herramientas de su padre. El ático estaba en silencio, salvo por el lejano murmullo de la ciudad y el ocasional sonido de la voz de Sofía desde su oficina, hablando en mandarín rápido durante lo que parecían acaloradas negociaciones comerciales. Su tono cambiaba de un idioma a otro con fluida precisión, pero James notó que su conversación en inglés sonaba más reservada, más controlada, mientras que su mandarín tenía un trasfondo emocional que sugería que no eran solo llamadas profesionales. Alrededor del mediodía, Lily llamó a su móvil a diario. Ritual que ambas atesoraban. «Hola, papá». Su voz de niña de 7 años transmitía el cansancio característico de una mañana de tablas de multiplicar y exámenes de ortografía. La señora Peterson dice que vamos a comer palitos de pescado otra vez. Le dije, tú haces mejores palitos de pescado, pero ella dijo que los palitos de pescado de la escuela son más nutritivos porque vienen con verduras que nadie quiere comer. James rió, el sonido resonó extrañamente en el enorme ático. Bueno, la señora Peterson podría tener razón con lo de las verduras. ¿Te estás comiendo las tuyas? Él podría. Imagínate a Lily sentada en la cafetería de la escuela, probablemente intercambiando sus rodajas de manzana por las galletas de alguien. Su cabello oscuro cayéndole sobre los ojos como solía hacerlo Sara cuando se concentraba en algo. La mayoría de ellos. Lily dijo con la honestidad diplomática que los niños de 7 años perfeccionaban cuando querían evitar mentiras descaradas. Papá, Jenny Martínez dice que su mamá la llevará a ver la nueva película de princesas este fin de semana. ¿Podemos ir también? Lo prometo. Me comeré todas mis verduras durante 3 días enteros. Si podemos ir, veremos. Cariño, papá está trabajando en un gran proyecto ahora mismo, pero tal vez podamos encontrar una solución. James echó un vistazo al ático pensando en el precio de las entradas de cine, la comida que necesitaban y las cuotas del club de arte que aún le pesaban. Te quiero, Lily. Sé bueno con la señora Peterson. Vale, yo también te quiero, papi. ¿Estás construyendo algo bonito hoy? La pregunta, tan inocente y directa, lo impactó más de lo esperado. Era algo que Sara solía hacerle cuando llegaba del trabajo. Su forma de conectar con la pasión que impulsaba su artesanía. Lily había adoptado la frase, y nunca dejaba de recordarle que la belleza no se trataba solo del producto final, sino de la intención y el cuidado que se ponía en crearlo. Sí, nena, estoy construyendo algo bonito. Después de que Lily colgó, James notó que Sofía había salido de su oficina y estaba de pie en la cocina observándolo trabajar desde la distancia. Se había cambiado su ropa de trabajo por vaqueros oscuros y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que su alquiler mensual. Pero de alguna manera, la ropa informal la hacía parecer más humana, más accesible. Sostenía una taza de café con ambas manos, como si necesitara, el calor más que la cafeína, y su cabello se había escapado de su moño preciso para enmarcar su rostro en líneas más suaves. ¿Tu hija?, preguntó, acercándose a su área de trabajo con pasos cuidadosos, como si no estuviera segura de si estaba molestando. Lily tiene 7 años y cree que soy una especie de mago capaz de construir cualquier cosa con madera y determinación. James siguió trabajando mientras hablaba, usando su cepillo para recortar finos rizos de un trozo de roble que estaba encajando. Ella es la razón por la que hago este trabajo. En realidad, todo lo que construyo es, en última instancia, para que ella cree un mundo donde se sienta segura, amada y rodeada de cosas hermosas. Sofía guardó silencio un largo rato, viendo cómo las virutas de madera caían sobre la tela protectora que James había extendido en el suelo. Tienes suerte de tener un padre que piensa así, dijo. Finalmente, mi padre era brillante construyendo imperios financieros, pero no creo que haya construido nada con sus manos.
Solía observar a los obreros de la construcción desde la ventana de mi habitación cuando era pequeña. Me fascinaba cómo podían convertir las materias primas en algo sólido y real. Había algo mágico en ello que todas sus hojas de cálculo y carteras de valores nunca tuvieron. ¿Qué? ¿Tu padre piensa ahora en tu éxito? James preguntó y luego se preocupó de inmediato de que estuviera siendo demasiado personal. Pero algo en la presencia de Sofía invitaba a una conversación más profunda, como si los límites sociales habituales no se aplicaran en ese espacio, suspendido sobre la ciudad. Murió hace 3 años, dijo Sofía simplemente. Un ataque al corazón en su oficina, rodeado de los informes trimestrales que le importaban más que cualquier otra cosa en su vida. Estaba orgulloso de lo que había logrado, creo, pero nunca aprendimos a hablar de nada importante. Los negocios eran el único idioma que compartíamos. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa burlona, supongo que heredé más de él que solo su empresa. Tampoco soy muy buena con las cosas personales. James levantó la vista del trabajo, viéndola realmente por primera vez desde que había llegado. Bajo su apariencia pulida y su imponente presencia, Sofía Chen parecía sola de una manera que ni todo el dinero del mundo podría arreglar. Era una soledad que reconocía porque la había sentido él mismo durante las largas noches después de la muerte de Sarah, cuando Lily estaba dormido y el apartamento estaba demasiado silencioso y el futuro se extendía ante él como un camino sin marcar por territorio desconocido. Los asuntos personales son más difíciles de lo que la gente cree, dijo con dulzura. No vienen con manuales de instrucciones ni resultados garantizados. No puedes controlarlos como controlas un trato comercial o un proyecto de construcción, pero quizás eso es lo que hace que valga la pena hacer algo. La expresión de Sofía cambió, una sutil suavidad que la hacía parecer más joven y vulnerable. ¿Puedo preguntarte algo más? Cuando murió tu esposa, ¿cómo seguiste adelante? ¿Cómo te despertabas cada mañana y decidías seguir construyendo cosas hermosas cuando el mundo te acababa de mostrar con qué facilidad se puede arrebatar todo lo que amas? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, más íntima que cualquier cosa que tuvieran derecho a compartir como desconocidos, pero James se encontró queriendo responder con honestidad, ofrecer la sabiduría que su dolor le había enseñado. Casi no lo hice, admitió. Durante meses después de la muerte de Sarah no pude tocar mis herramientas. Todo lo que intentaba construir parecía inútil porque ella no estaba allí para verlo. Pero un día, Lily me pidió que arreglara su casa de muñecas, una cosa de plástico barata que se había roto por 3 partes, y mientras trabajaba en ella, usando palillos y pegamento para madera para hacer pequeñas reparaciones, me di cuenta de que construir cosas hermosas no se trata solo de la persona que las disfruta, sino del acto mismo de crear, de cómo te conecta con algo más grande que tu propio dolor. Sofía asintió lentamente como si sus palabras resolvieran un rompecabezas en el que había estado trabajando durante años. He estado pensando mucho en eso últimamente. Conectar. Propósito de iones, lo que significa construir algo que importe. Dudó, pero luego pareció tomar una decisión interna. James, ¿puedo mostrarte algo? Lo condujo a una habitación que él no había notado antes. Un espacio más pequeño junto a la sala de estar principal, que había sido convertido en lo que parecía un estudio privado. Las paredes estaban llenas de libros, pero no del tipo de clásicos encuadernados en cuero que la gente adinerada compraba para decorar. Eran volúmenes desgastados sobre arquitectura, artesanía y diseño. Libros que claramente habían sido leídos y consultados repetidamente. Sobre un gran escritorio, había dibujos arquitectónicos, bocetos de lo que parecía ser un centro comunitario o una escuela, con notas detalladas sobre materiales sostenibles y diseño accesible. Esto es en lo que he estado trabajando en mi tiempo libre. Sofía explicó con una voz que transmitía una nota de incertidumbre que contrastaba completamente con su confianza habitual. Un centro de arte comunitario para niños desfavorecidos. Clases gratuitas. Materiales de calidad. Espacios diseñados para inspirar la creatividad y enseñar habilidades prácticas.
Tengo la financiación, los permisos y el terreno. Lo que no tengo es a alguien que entienda lo que significa construir algo con alma. No, solo especificaciones. James estudió los planos, impresionado por el diseño minucioso y la atención al detalle. El edificio propuesto era hermoso pero funcional, un lugar donde los niños podían aprender y crear sin sentirse intimidados por el lujo excesivo. Esto es increíble, dijo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 2 años desde que murió mi padre y comencé a cuestionarme qué legado quería dejar. Puedo ganar dinero durmiendo, pero no logro encontrar la manera de hacer algo que me sobreviva de una manera que realmente importe. Sofía tocó uno de los planos con suavidad, como si fuera frágil. He entrevistado a docenas de contratistas, arquitectos y diseñadores. Todos me dan exactamente lo que pido, pero ninguno parece entender lo que realmente intento crear. Ven metros cuadrados y limitaciones presupuestarias, no sueños ni posibilidades. ¿Y crees que podría ser diferente?, preguntó James, aunque ya sabía la respuesta. Algo sobre esta conversación parecía el destino, como si todos los eventos aleatorios que lo habían traído a este ático hubieran sido orquestados por fuerzas que escapaban a su comprensión. Creo que eres de los que construyen cosas de muñecas. Con palillos. Porque tu hija necesita creer que las cosas rotas pueden volver a ser hermosas, dijo Sofía en voz baja. Creo que eres alguien que entiende que la construcción más importante ocurre aquí. Se tocó el pecho sobre el corazón. Y creo que podrías ayudarme a construir algo que pueda cambiar vidas en lugar de solo generar ganancias. Las implicaciones de lo que sugería se apoderaron de James como la niebla matutina, hermosa y desconcertante. Ya no se trataba solo de carpintería, sino de colaboración, de combinar su artesanía con los recursos de ella para crear algo que ninguno de los dos podía lograr solo. Pero también se trataba de adentrarse en un mundo que él nunca había habitado, asumiendo riesgos que podrían afectar no solo su propio futuro, sino también el de Lily. Hay algo más. Sofía continuó, y ahora su voz tenía el peso de una confesión que se había estado gestando todo el día. Algo que necesito contarte sobre tu padre. James sintió que su sangre se convertía en agua helada. ¿Y mi padre? Sofía se dirigió a su escritorio y abrió un cajón, sacando una carpeta manila que parecía haber sido manipulada muchas veces. Hace 20 años, cuando recién salí de la universidad e intentaba demostrar mi valía en la empresa de mi padre, me pusieron a cargo de supervisar la renovación de la finca familiar. Era un joven arrogante y estaba completamente convencido de que lo caro significaba mejor. Contraté a los contratistas más prestigiosos, exigí los materiales más exóticos y creé plazos imposibles porque quería demostrarles a todos que podía gestionar un proyecto mejor de lo que nadie esperaba. Ella le entregó la carpeta y James la abrió para encontrar fotografías de hermosos trabajos de carpintería y gabinetes personalizados que lo dejaron sin aliento con su precisión y maestría. El estilo era inconfundiblemente el trabajo de su padre, pero elevado a un nivel de sofisticación que nunca antes había visto. Su padre fue subcontratado para la carpintería personalizada que se suponía que debía ser invisible, solo otro artesano que cumplía la visión de alguien más. Pero cuando vi lo que estaba creando, me di cuenta de que había estado abordando mal todo el proyecto. No solo construyó lo que le pedí, construyó lo que el espacio necesitaba. Cada unión, cada curva, cada elección de beta se hizo con un conocimiento profundo de una belleza que nunca había encontrado en toda mi costosa educación. James miró las fotografías, reconociendo las técnicas de su padre, pero asombrado por la escala y la ambición del trabajo. Nunca mencionó haber trabajado en algo así porque le hice prometer que no lo haría. Estaba tan avergonzada por lo mucho que había aprendido de alguien a quien inicialmente había descartado como un simple contratista. Tu padre me enseñó que el verdadero lujo no se trata de ser caro. Materiales electrónicos o marcas prestigiosas. Se trata de integridad, artesanía y la atención al detalle que surge de una genuina preocupación por tu trabajo. La voz de Sofía estaba cargada de emoción. Años de gratitud finalmente encuentran expresión.
Él cambió mi forma de pensar sobre todo, no solo la construcción, sino también las relaciones comerciales. La vida misma, y nunca tuve la oportunidad de agradecerle como es debido. La revelación golpeó a James como un golpe físico, reorganizando todo lo que creía entender sobre la carrera y el legado de su padre. William Michei siempre había sido modesto en su trabajo, pero esto sugería logros e influencias que iban mucho más allá de los pequeños proyectos residenciales que James conocía al morir. Sofía continuó: intenté encontrar maneras de honrar lo que me enseñó. Hice algunas averiguaciones discretas. Averigué sobre su familia, sobre los gastos médicos de usted y su esposa. Creé un fondo benéfico que cubrió parte de los costos del tratamiento de Sara, pero lo hice de forma anónima porque no quería que pareciera caridad. Quería que pareciera lo que era: una deuda que se pagaba. Golpear a James como una secuencia de terremotos, cada revelación más devastadora que la anterior, la misteriosa cobertura del seguro que había aparecido durante los últimos meses de Sara, las facturas que de alguna manera se habían reducido, el respiro financiero que le había permitido pasar sus últimas semanas a su lado en lugar de trabajar horas extras para pagar tratamientos que no podían permitirse. No había sido suerte ni errores burocráticos, había sido Sofía pagando una deuda que él nunca supo que existía. Tú, dijo con una voz apenas por encima de un susurro, fuiste tú. Todas esas facturas pagadas, el seguro que cubría cosas que no debería haber cubierto. Los últimos meses de Sara, cuando realmente podía estar presente en lugar de estar desesperado por el dinero, ese eras tú. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. No podía salvarla, ninguna cantidad de dinero podría hacer eso, pero podía darte el regalo que tu padre me había dado. El regalo del tiempo para concentrarme en lo que realmente importaba en lugar de ser consumido por el pánico financiero. Podía asegurarme de que fueras el esposo y padre que ella necesitaba en esas últimas semanas. El ático parecía. Giró alrededor de James mientras el peso de esta revelación lo abrumaba. Todo lo que había creído sobre esos últimos meses con Sara, los pequeños milagros que les habían permitido centrarse en el amor en lugar de la logística, habían sido orquestados por esta mujer que era prácticamente una desconocida, pero que tenía una deuda con su padre que llevaba años intentando saldar. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz desgarrada por la emoción. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tu padre me enseñó que los regalos más significativos son los que no requieren gratitud ni obligación a cambio. Nunca esperó reconocimiento por la belleza que creó. Solo esperaba que hablara por sí sola. Quería honrar esa filosofía. Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. Un gesto tan humano y vulnerable que despojó a ambos de toda pretensión. Pero también debo confesar algo más. Cuando te contraté para este trabajo, no fue pura coincidencia. He estado observando tu carrera desde la distancia, viendo el tipo de trabajo que haces, el tipo de padre que eres para Lily. He estado buscando la oportunidad adecuada para acercarme a ti y ver si podrías estar interesada en colaborar conmigo en algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría lograr solo. El silencio que siguió fue denso de posibilidades y revelaciones, con el peso de las conexiones que abarcaron generaciones y la promesa de futuros que ninguno de los dos había imaginado al comenzar el día. James miró alrededor del ático con nuevos ojos, viendo no solo riqueza y lujo, sino también la soledad y el propósito que habían traído a Sofía a este momento de confesión e invitación al centro comunitario. Dijo lentamente: ¿quieres que te ayude a construirlo, no solo como contratista, sino como socio? Quiero que me ayudes a crear algo que enorgullezca a tu padre. Algo que honre tanto su destreza como su filosofía sobre lo que significa construir cosas hermosas que perduren. La voz de Sofía era firme, anclada por el alivio de finalmente decir verdades que había cargado sola durante tanto tiempo. Tengo los recursos. Tú tienes la visión y las habilidades. Juntos podríamos crear algo que cambie vidas, que dé a otros niños el tipo de oportunidades e inspiración que ambos deseamos haber tenido. James pensó en Lily, en las cuotas del club de arte. Le preocupaba el futuro que quería construir para ella,
rico en experiencias y posibilidades, en lugar de solo seguridad financiera. Pensó en su padre trabajando en mansiones y fincas, creando belleza para personas que tal vez nunca apreciarían del todo la habilidad y el cuidado que se dedicaban a cada articulación y curva. Y pensó en Sara, en el tiempo que habían compartido gracias a la generosidad anónima de Sofía, que les había permitido despedirse adecuadamente y crear recuerdos finales que lo sostendrían a él y a mí. Illy, a lo largo de los años, hay algo que necesito entender. James dijo, finalmente, esta oferta, esta asociación, este proyecto de centro comunitario, ¿es eso a lo que te referías cuando dijiste $1 millón por una noche? Porque tengo que decirte que estoy completamente confundida sobre lo que realmente me estás pidiendo que haga. Sofía rió, un sonido que era en parte alivio y en parte vergüenza. No, eso es algo completamente distinto, algo más personal y probablemente más complicado. Caminó hacia las ventanas de nuevo, mirando la ciudad como si contuviera respuestas a preguntas que no sabía cómo hacerle a James. He pasado los últimos 3 años construyendo un imperio, tomando decisiones que afectan a miles de empleados y millones de dólares, imponiendo respeto y miedo a partes iguales, pero también he pasado esos 3 años completamente sola, rodeada de gente que quiere algo de mí, pero nadie que me vea como algo más que un medio para un fin. Ella se giró para mirarlo y James pudo ver la vulnerabilidad que se había estado escondiendo tras su competencia profesional y ropa de diseñador. Anoche no pude dormir otra vez. Estaba sentada en este ático, rodeada de todo lo que el dinero puede comprar, y me di cuenta de que no había tenido una conversación genuina con otro ser humano en meses. No había compartido una comida con alguien que no intentara venderme algo ni obtener algo de mí. No me había sentido vista, comprendida ni valorada por nada más que mi patrimonio o mis contactos. James empezó a comprender, y esa comprensión fue a la vez conmovedora y desgarradora. ¿Quieres pagarme para hacerte compañía, para conversar durante la cena, para sentirme menos sola? Quiero pagarte porque no sé cómo pedir algo que necesito pero no tengo derecho a esperar. Quiero contratarte para que pases una noche conmigo, no como James el contratista, sino como James la persona que entiende la pérdida, el amor y lo que significa construir algo hermoso en un mundo que a menudo parece roto. La voz de Sofía era apenas un susurro. Ahora quiero pagar. Que me hablaras como hablarías con un amigo, que compartiera una comida sin ningún propósito, que me recordara lo que se siente ser humano en lugar de simplemente tener éxito. La petición fue tan inesperada, tan cruda en su honestidad, que James sintió que sus propios muros emocionales se derrumbaban. Allí estaba una de las mujeres más poderosas de la ciudad, capaz de comprar todo lo que quisiera, y lo que más deseaba era la simple conexión humana que el dinero no podía comprar. La ironía no se le escapó, pues ella se ofrecía a pagar por lo único que solo tenía valor cuando se daba libremente. Sofía, dijo con suavidad, no se puede comprar la amistad, no se puede comprar el cariño genuino ni una conversación auténtica. En el momento en que el dinero cambia de manos, esas cosas dejan de ser reales. Lo sé, respondió con frustración en la voz. Pero no sé cómo salvar la brecha entre quien soy y quien necesito ser para merecer esas cosas. Cada relación en mi vida se ha vuelto transaccional. Cada conversación tiene una agenda. He olvidado cómo simplemente existir con otra persona sin preguntarme qué quiere de mí o qué necesito lograr. Durante la interacción, James dejó sus herramientas y se acercó a Sofía, junto a las ventanas. La ciudad se extendía bajo ellos. Millones de personas viviendo sus vidas, amando, perdiendo y construyendo sus propias versiones de cosas hermosas. ¿Puedo decirte algo? Las mejores conversaciones que tuve con Sara no fueron planeadas, pagadas ni orquestadas. Ocurrieron mientras lavábamos los platos juntos, yendo al supermercado o sentados en la entrada viendo a Lily jugar con tiza. La magia estaba en lo cotidiano, en cómo el amor, la amistad y la conexión genuina crecen en los espacios entre cosas más importantes. Sofía lo miró con una expresión que era en parte incredulidad. ¿Pero cómo? Crea esos espacios cuando toda tu vida se estructura en torno a reuniones,
plazos y objetivos estratégicos. Cómo dejar de ser la directora ejecutiva de Sophia Chen y simplemente ser Sophia, un ser humano. Quizás James dijo, con cuidado, empiezas por aceptar que algunas cosas no se pueden comprar, negociar ni controlar. Quizás empiezas por arriesgarte a confiar en alguien sin un contrato ni un resultado predeterminado. Hizo una pausa y luego tomó una decisión que lo sorprendió por su claridad. ¿Y si digo que sí a cenar, pero no al dinero? ¿Y si digo que pasaría la noche contigo porque creo que eres interesante y solitario, y probablemente tengas historias que vale la pena escuchar, no porque me estés pagando para fingir que me importas? La oferta flotaba en el aire entre ellos como un puente sobre un abismo imposible. Sophia lo miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero, como si el concepto de alguien eligiendo su empresa sin incentivos económicos fuera literalmente incomprensible. Lo harías solo porque quieres. Yo lo haría porque todos merecen sentirse vistos y valorados por lo que son, no por lo que poseen o lo que pueden proporcionar, y porque sospecho que, debajo de todo el éxito y el poder, eres alguien que vale la pena conocer. James sonrió y, por primera vez desde que entró al ático esa mañana, sintió que conversaban entre iguales. Pero probablemente debería mencionar que mi idea de una velada perfecta incluye comida para llevar, historias sobre nuestros hijos y nuestros sueños, y el tipo de conversación que te hace perder la noción del tiempo. No estoy preparada para el champán ni para los restaurantes de 5 estrellas. La sonrisa de Sophia fue transformadora, iluminando todo su rostro y haciéndola parecer años más joven. Eso suena perfecto, más perfecto que cualquier cosa que pudiera haber comprado. Hizo una pausa y luego añadió con un toque de su anterior vulnerabilidad. ¿Pero qué hay de Lily? ¿No necesitas estar en casa para la cena, la tarea y los cuentos para dormir? Lily está pasando la noche con mi vecina, la señora Rodríguez, quien la consiente con tamales y telas caseros que finge no entender. Es su tradición semanal, y honestamente, Lily probablemente se divierta más allí que con mis intentos de cocina exótica, que generalmente implica añadir diferentes especias a los macarrones con queso. James se rió, pensando sobre la cara de su hija cuando la señora Rodríguez la dejó trasnochar viendo dramas románticos en español. Así que inesperadamente estoy libre para una noche de conversación adulta. Suponiendo que pueda soportar escuchar sobre las dificultades de ser padre o madre soltero /diagonal y ser dueño de un pequeño negocio, creo que puedo con eso. Sophia respondió y, por primera vez desde que llegó, parecía genuinamente relajada. Debería pedir algo carísimo y fingir que es informal o tiene sugerencias de comida que comen los humanos de verdad. Déjame presentarte la magia de la comida china para llevar realmente buena, la que viene en envases en lugar de porcelana fina. James dijo, quizás puedas contarme más sobre este proyecto de centro comunitario y podamos averiguar si dos personas de mundos completamente diferentes pueden construir algo hermoso juntos. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas del ático, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol, James se dio cuenta de que este trabajo ya se había convertido en algo mucho más complejo y significativo de lo que esperaba. Al bajar del ascensor esa mañana, los armarios rotos eran solo, comenzando una reparación superficial que había revelado fracturas más profundas y posibilidades inesperadas. Pero a veces la construcción más importante no ocurre en madera y piedra, sino en la cuidadosa arquitectura de la conexión humana, construida con una conversación honesta a la vez. La noche siguiente pondría a prueba todo lo que ambos creían saber sobre la confianza, la conexión y el precio de una relación auténtica. Para cuando las luces de la ciudad comenzaran a brillar en la oscuridad, ambos comprenderían que las ofrendas más valiosas no se pueden comprar ni vender. Solo se dan libremente y se reciben con gratitud. Pero esa es una historia que se desarrollaría entre contenedores de comida para llevar y vulnerabilidades compartidas en el espacio entre la soledad de un multimillonario y la sabiduría de un artesano, donde dos personas descubrirían que a veces lo más hermoso que se puede construir juntos es la comprensión, el respeto y el frágil comienzo de una amistad que trasciende cualquier límite que el dinero pueda crear.